El día de hoy no se puede ver, creo, porque aún estamos en formato de video. Se viene ese formato pronto. Y justamente ese es el motivo de este podcast, de este episodio, de darte a conocer lo que se viene para este proyecto, ¿no? Tan bonito que tengo. Y vuelvo a retomar, ¿no? Quizás no se vea, pero en la cara tengo una sonrisa de oreja a oreja. Este es un sueño literalmente hecho realidad, hecho a través de superarme a mí mismo, ¿no? Y para dar una aclaración, tal vez ahorita se me escucha un poco más fresco, un poco más fluido, un poco más tranquilo. Porque literalmente los dos episodios anteriores se me escuchaba un poco más tenso, creo. No tenía tan buena dicción, creo, como ahora. Era porque estaba limitado por el tiempo. Estaba concursando en un concurso de podcast, ¿no? Y me daban tiempo máximo de 5 minutos. Pero acá tengo tiempo libre, así que puedo fluir normal. Puedo fluir. Entonces, aquí estamos. El objetivo de aquí es contarte lo que se viene. Y para dar apertura se viene un canal de YouTube. Se viene un canal de YouTube. Me ha empezado a gustar el mundo del podcast. Escucho como podcast prácticamente todos los días. Es por eso que me animé. De hace tiempo quería hacer esto, la verdad. No, si te digo que tengo esta idea hace años. Desde que escuché mi primer podcast en 2018, 2019, ya son 5 o 6 años más o menos, de que yo tenía un mensaje para dar a este mundo, que yo tenía buenas reflexiones, la verdad, porque me ponía a pensar, oye, pero esto podría ponerse en un podcast, creo yo. No, pero qué miedo, no, ¿por qué voy a decirlo yo? Es más, hace unos meses a mi enamorada le decía, a futuro me gustaría tener un podcast. Y ella me decía, pero ¿por qué no lo haces? Y yo, no, que lo voy a hacer, que esto, que lo otro, que no, que me falta tiempo, que me falta preparación, que me faltan temas, más adelante. Pero no me daba cuenta que me estaba limitando. Y es verdad, o sea, porque eso nos hace tan difícil sacar algo que queremos hacer, que queremos lograr, que queremos producir, ¿no? Una meta, un sueño. Y yo me doy cuenta en ese trabajo. Si tú me sigues en mi cuenta de Instagram, si los de mis amigos cercanos que me están escuchando, sabrán que estoy tomando un proceso, unas clases de desarrollo personal. Entonces ahí aprendí a trabajar todo el mundo interno y me he dado cuenta que tenía bastantes limitantes que me frenaban. Para los que no sepan, limitantes, creencias limitantes son como los juicios, como inseguridades que tenemos nosotros mismos previamente programados en ya sea nuestra niñez por algún impacto. Eso lo vamos a tocar en temas adelante. No nos enfoquemos en explicar todo, ¿no? Si no se nos va el tiempo en una hora. Eh, entonces tenía tanto de eso que no podía, que no sabía qué hacer, no sabía cómo liberarme hasta que lo hice. No, y sinceramente eso es uno de los pasos para que se haga la verdadera manifestación, ¿no? Para volver a lanzar un episodio en el podcast como lo estoy haciendo ahora. Han pasado como 3 semanas, casi un mes ya. Yo decía, César, ya es hora, creo, de sacar otro episodio. Nos estamos quedando fríos, nos estamos quedando dormidos. Y decía, no, lo procrastinaba. Hasta que comencé a aplicar este trabajo de manifestación, que básicamente es trabajar la mente, trabajar la emoción y trabajar la acción. Y eso da una manifestación. Como te digo, eso va a ser hablado más adelante. Pero básicamente en eso se trató. Trabajar internamente en esas inseguridades para poder tener más facilidad de poder hacerlo, ¿no? Liberarte de esos pensamientos, llenarte de pensamientos positivos que te repotencien y te digan, tú eres un puto crack y lo puedes hacer. Entonces, por eso estoy acá. Entonces, básicamente, es por eso que no podía, ¿no? No podía lanzar un podcast por mis miedos, mis inseguridades, y lo aplazaba. No fue hasta que leí El Alquimista que me di cuenta de algo, ¿no? De algo llamado las señales, que él explica mucho que uno cuando tiene un sueño, el universo siempre conspira, el mundo siempre conspira, mejor dicho, a favor de ti. Siempre va a querer que cumplas tu sueño, porque esa es tu razón de vivir, de estar vivo, cumplir tu sueño, eso que está en tu cabeza hace años de infancia que querías hacer, ese es tu sueño. Entonces, una chiqui nomás, porque más adelante quiero hacer un resumen literalmente hace una hora antes de grabar este podcast estaba leyendo El Alquimista de nuevo porque quiero hacer un análisis más profundo y mandarlo para el podcast, ¿no?
Entonces, las señales son aquellas que te manda el destino, ¿no? Como pequeñas premoniciones, pequeños momentos de superstición, ¿no? Como que tú ves un mensaje, ¿no? Te doy un ejemplo, digamos, yo siempre tenía en mi mente el nombre podcasters, ¿no? Si yo tengo un podcast, lo voy a llamar podcasters, o sea, como que los hosts, yo soy un host, por ejemplo, en un podcast el host es el que habla, entonces yo voy a ser el host y voy a llamarme podcaster. Podcaster, siempre decía esa vaina, o sea, esa palabra. Entonces no me daba cuenta que era una señal, porque cuando comencé a querer lanzar este podcast buscaba en Spotify, diré en TikTok, cómo hacerlo, y en Spotify había una página llamada Spotify for Podcasters, si está bien pronunciado. Era podcaster, ¿sí? Era la palabra que estaba repitiendo todo el tiempo, que me venía a la mente de una manera al azar a veces. Era podcaster, era una señal. Otra más clara es cuando ya se dio más fuerte en mí, cuando en el libro, en un apartado, le dicen Malpata, ¿no? Al personaje principal, ¿no? Que las señales siempre te estarán persiguiendo por toda tu vida, pero mientras más las ignores, más dejes pasar los años, te van a abandonar, porque no decidiste hacerles caso y para ese entonces tu sueño va a estar enterrado. Ya te abandonaron porque no quisiste seguir. Y eso resonó tanto en mí como una bala, como que... Ah, la miércoles dije, no, tengo que hacer algo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y previamente antes de eso, otra señal. Un concurso de podcast en mi instituto, el que te digo que iba a participar. Bueno, que participé y por eso sonaba medio tenso en ese momento, ¿no? De la grabación. Entonces yo estaba pensando en hacerlo con amigos, ¿no? Otra señal era que mis amigos no queríamos. Así querían, pero no se daban el tiempo. No había muchas excusas, tanto de ellos como mía. Entonces no se daba. Era una señal que debía hacerlo yo solo. Entonces la definitiva era cuando estuve en una de las mentorías de las clases. Estábamos hablando entre los miembros, ¿no? Del grupo. Y uno estaba liderando. Se llamaba el Gran Miguel, ¿no? Que siempre va a tener un gran cariño porque él me impulsó literalmente. Estábamos hablando, él es muy experto en tema de marca personal en Instagram. Y dijo, todos deberían tener su marca personal en Instagram, que desde ahora, que ese es el futuro. Prácticamente sí, es un futuro se ve, mejor dicho, el Instagram de uno. Pero ese no es el tema. Entonces dijo, yo metí mi cuchara, ¿no? O sea, me metí en la conversación como le hicimos acá en Perú. Y dije, la verdad que bro, yo siempre quería sacar mi podcast, ¿no? Pero no sé, o sea, siempre he tenido la pregunta de ¿quién soy yo para hablar de esos temas en el podcast? Y él me dijo, bro, tú desde ahora tienes que sacar ese podcast. Hazlo, me dice. Todos tenemos un mensaje valioso que darle al mundo. Y yo me quedé frío. O sea, hablamos más de ese tema, hablamos más, pero se resumió en eso, no, sácalo porque tú tienes algo de valor que darle a este mundo. Tú tienes un mensaje, una experiencia, y eres egoísta al no hacerlo. En compartir tanta riqueza con personas que también quieren crecer, que estar en este mundo del desarrollo personal. Entonces me puse a pensar y dije, lo voy a hacer. Y me dijo, hazlo, me dijo. Es más, comprométete ahora. Y si fallas, o sea, comprométete en sacarlo mañana. Y si fallas, no nos importará a nosotros, porque acá sabemos que cuando hacemos algo, a los demás prácticamente no les importa. O sea, en eso mucho trabajamos para que no nos importe lo que piensen los demás, ¿no? No pensar que los demás no nos importa. O sea, tú ves algo en internet, te sorprende un toque de algo de alguien y te olvidas al rato. O sea, no es como que estés pensando en eso todo el tiempo, porque cada quien tiene su vida, ¿no? Te impacta un momento, como que lo hateas, lo amas, no te importa, pero solo duró ese un toque y ya está. Te olvidas de que pasó algo, de que otra persona hizo X. Entonces me dijo, pero a quien sí le va a afectar es a ti, me dijo, a tu integridad, porque es tu palabra. Y eso es lo que mucho también vemos, el tema de la integridad, de cumplir tu palabra. Y yo dije, está bien, lo voy a hacer. No lo voy a hacer, decidido, determinado. Pasé todo el día siguiente viendo el tema de producción, de por dónde lo puedo subir, qué debo hacer, qué debo manejar, aplicaciones, cómo tener una buena descripción, todo el tema de producción, todo. Y en la noche me puse a grabar.
Pucha madre, ¿para qué? O sea, me demoré un montón, 2 horas para grabar un podcast de 5 minutos para el concurso, porque a la par que quería grabarlo para empezar mi podcast, lo quise para el concurso. Y fue un momento, me demoré hasta las 2:30 de la mañana. Y hasta que lo hice, lo saqué. Hice las descripciones, hice el logo. La verdad que le metí harto amor. Es como esas actividades que te dicen que te das cuenta que esto es para ti cuando lo haces y dejas que el tiempo pase y no te das cuenta. De la nada estaba editando a las 2:30 y acabé y eran las 5:30 de la mañana. Pues no estaba cansado. Y es otro factor, no cansarte. Estar entusiasmado, es estar activo, es cuando encontraste tu... No hice trabajo, pero lo que los en China, Japón, no me acuerdo qué país, ¿no? Que le llaman Ikigai, tu razón de estar vivo, ¿no? Entonces encontré, creo, la mía. No hice trabajo, como te digo, no lo sé si es al 100% mi Ikigai, pero debe ser una parte fundamental de él, ayudar a las personas. Entonces, lo hice, lo publiqué, fue un trabajo de mucho amor, lo compartí en redes, recibí un montón de apoyo, con lo cual estoy muy agradecido con las personas que me han apoyado y quienes están escuchando hasta ahora el podcast, ¿no? Y literalmente todos mis prejuicios, todos mis miedos, era mentira. O sea, cuando te das cuenta que esto que te dices verdaderamente no es la realidad. O sea, es tu realidad, sí, porque lo decides creer, decides pensar que tu mensaje no tiene valor, pero te das cuenta que sí tiene valor. Entonces era una mentira que tú mismo te estabas diciendo a ti mismo. Y es como que recibí el mensaje de un amigo, ¿no? Jesús, si estás escuchando esto es para ti, mi bro. De verdad que cuando recibí tu mensaje que me dijiste que te había servido el primer capítulo, porque estás en un momento un poco mal, no, con muchas dudas, me dijiste eso y en ese momento fue cuando todo ya concluyó. O sea, lo terminé de absorber, dije, no, esto está causando un efecto, esto es más allá de algo que quiero hacer, esto es una responsabilidad. Tengo un poder que es poder ayudar a los demás y eso requiere una responsabilidad, que a pesar que hay veces que no lo quiero hacer, hay que hacerlo porque este mundo requiere ayuda. Y yo lo quiero hacer desde mi amor. Me nace, siempre como dije cuando lancé este podcast, me nacía ayudar a los demás, pero no sabía cómo. Y ser un sacerdote, meterme en la iglesia, no quería, o sea, tengo por ahí una forma de pensar distinto que ya lo tomaremos más adelante de cómo pienso acerca de la iglesia. No es nada malo, ojo, sí creo en Dios, pero a mi manera, ¿no? Luego tampoco no quería hacer obra social, me daba flojera, de verdad, salir a la calle o juntar dinero y irme a pueblos en Lima, pero casi provincia, o sea, no lo veía, o sea, ya tenía de por sí miedo, o sea, a ser sociable y hacer todo eso yo encargándome, no me sentía capaz en ese momento, ¿no? Y ahora aún tengo que trabajar eso todavía porque lo tengo en cierto nivel, pero X. La cosa es que no veía ninguna de esas dos formas factible. Entonces decidí hacerlo podcast. No, si ya quería hacer un podcast hace tiempo, si ya me entrené mentalmente para tener confianza, si tengo un mensaje poderoso que dar al mundo, ¿por qué no? Al fin y al cabo, todos podemos ayudar a nuestra manera. Entonces, lo decidí hacer. Y más aún con otro amigo mío, también me dijo un amigo que ya es mi hermano del alma, ¿no? Jason. También si estás escuchando este es dedicado para ti, mi bro. Cuando me dijiste que gracias al primer capítulo subió tu motivación y subiste de ranking en tu academia, de verdad que fue una gran alegría. Fue como que tenía ganas de llorar porque todo lo que hice cobraba sentido, ¿no? Y fue muy hermoso. Entonces por eso estoy acá. Literalmente estoy grabando un episodio tranquilo acá en mi jato. Confiado en lo que tengo que decir porque es un súper aporte. Entonces cada señal que se me presentaba me decía que mi propósito era este, y lo cumplí. Entonces estoy siguiendo con lo que se dice en el libro, mi leyenda personal. Bueno, ahora sí, dejando El alquimista de lado, es un libro que sí lo quiero resumir, literalmente mi opinión. Es un libro que se lo recomiendo a todos, ¿no? El alquimista de Paulo Coelho. Es un libro hermoso, la verdad que te va a volar la mente. A mí me la voló. Y gracias a ese libro en parte tengo este podcast, ¿no? Ahora sí, ¿qué se viene? Se viene en redes sociales, se viene el Instagram de la página, ¿no? Porque actualmente tengo mi Instagram personal para compartir este podcast, pero prefiero tener un Instagram aparte
no que mi personal, ¿no? Para concentrarme más en ese perfil, en la marca del no estás solo, ¿no? Publicar ahí todo lo que tiene que ver con el podcast y que la gente se enfoque en eso, ¿no? No combinarlo mucho con mi podcast diré mi perfil personal. Entonces, eso. Se viene TikTok también de la marca, se viene YouTube. Como te digo al inicio, se vienen podcast grabados, ¿no? Me vas a ver face to face grabándome, escuchando este podcast. Como para que tenga alcance, ¿no? Para todos los gustos. Hay personas que les gusta escuchar en Spotify. Hay personas que les gusta ver en YouTube. Hay personas que les gusta en Apple Podcast, en Apple Music, pero sinceramente no tengo acceso a eso porque no tengo un iPhone. O si estoy viendo la manera, porque principalmente sería tener un iPhone, pero ahorita no tengo un iPhone y por la web me di cuenta que no podía. Pero que hay la manera, sí hay la manera. Para todo hay una forma. Siempre con la gran pregunta de cómo lo puedo hacer, se puede hallar cualquier respuesta. Entonces ya me verán por ahí en el futuro. No tan cercano ni muy lejos, sino que es uno de los objetivos no tan prioritarios, pero hay que tengo del podcast. No, entonces también se vienen reels, se vienen cosas muy bonitas, la verdad que he hecho en todas esas 3 semanas que no he publicado episodio, he hecho un trabajo introspectivo, he planeado, no solamente el podcast, también proyectos personales que tengo míos. Se vienen cosas muy bonitas, la verdad que al menos para el podcast se vienen cosas bacanes. No, se viene muy buen contenido. Ya tengo mi sistemita ahí de cómo crear contenido. Y sinceramente eso es con mucho amor para ustedes porque como una frase que aprendí de mi mentor, que no sé si es de él, pero gracias a él aprendí, es al ayudarlos a ustedes, me ayudo a mí mismo. O sea, al compartirles yo lo que sé, fortalezco, reintegro toda la información que les pueda dar con mucho amor en mí. Y eso se trata. O sea, antes hacía este podcast desde el ego, desde el querer reconocimiento, de sentirme que le importo a los demás. Pero eso no es una verdadera emoción que te debe mover. Y eso se ve mucho en el tema de la manifestación que vamos a tocar en podcasts próximos. Pero no es una emoción a la que uno se debe mover. Entonces trabajar eso y hacerlo desde el amor. Y ahorita estoy con el corazón abierto a ti, en decirte, no estás solo. Porque cuando yo inicié en este proceso era difícil. Tenía a mi familia, principalmente, no voy a decir a quién, pero es alguien a quien amo demasiado. Pero hateándome, diciéndome que esto por las puras, porque gastas plata en eso, que no deberías hacerlo, que mejor dedícate a tus estudios, ya eso. Sinceramente una chiqui, ¿de qué te sirve sinceramente tener un magíster en administración? Y, o sea, ser de puta madre, o sea, no estoy desmereciendo a la gente que lo tiene, pero ¿qué pasa si te quieren poner como gerente? Y ser gerente requiere hablar con el equipo, pararte enfrente de una mesa de accionistas, quizás, si eres gerente general, gerente o director, creo, de empresa, más o menos se llama ese puesto. Tienes que pararte al frente de directivos, accionistas, pararte al frente de todos los empleados, hablar. Si nunca has trabajado el aspecto interno, la confianza, la seguridad, el hablar frente a personas, lenguaje corporal, transmitir emociones, ese trabajo superficial, ¿eh? Porque el trabajo interno es más de mental, de por qué quizás no te sientes capaz de hablar en público, como no me sentía yo. Y como aún me falta un poco trabajar, pero si no lo trabajas, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a tener la certeza de poder salir a vender, de poder salir a hacer un contacto para la empresa o para tu propia empresa? No, o sea, no para la empresa en la que trabajas, para la tuya misma. Si tienes miedo, si tienes paltas, no tienes seguridad, no tienes convicción, si te das cuenta, no es que el desarrollo personal sea de mayor valor que el ámbito profesional, pero yo siento que ambos se complementan. Es como una pieza de rompecabezas que se complementan el uno con el otro. Y si no hay uno, el otro como que comienza a tambalear, ¿no? Y si, por ejemplo, si soy mucho en el ámbito profesional y no trabajo mucho en el ámbito personal, me va a ser muy difícil salir a como quiero ser yo. Va a ser desde la fuerza. Y si voy mucho por el desarrollo personal, voy a descuidar mucho el profesional y quizás
no voy a tener metas o quién sabe que seremos recolectores de información también, ¿no? Entonces, que nunca aplicaremos lo que aprendemos. Así que yo digo que hay que balancear ambos. Entonces, era un poco duro y no recibir ese apoyo me afectaba demasiado. Entonces, pero mantenía una dureza, decía, no, tengo convicción en que esto me va a servir a mí, ¿no? Y lo hice. Y esa convicción, esa obstinación de querer ir por lo que tú quieras a pesar de que todos estén en tu contra, es un triunfo hermoso al final cuando te das cuenta que vale la pena. Así que no estás solo, está aquí para acompañarte en ese proceso, para yo ser tu amigo, tu hermano, tu guía, para que tú traspases todo este camino, no estando solo, porque en equipo es mejor. Y eso es lo que vemos mucho en Legends, que así se llama el programa de desarrollo personal al que asisto, de Felipe Silva Sandoval, mi mentor. Estamos en conjunto y de eso se trata. Estamos aquí para apoyarnos entre todos. Estamos aquí para mejorar. Porque si alguien... Está bien, o sea, mucho el tema, también vamos a hablar en temas más próximos, el tema del ego, ¿no? De, no, yo puedo solo, que yo solo, pero si en algún momento te caes, vas a tardar mucho en salir tú solo. Si de repente alguien no está ahí para recordarte quién eres, no está ahí para darte una mano y pararte de una situación fea, de una situación dura, no porque no hay fea, sino hay dura, que requiere de tu máximo potencial para poder salir adelante. Requieres un equipo, porque quién sabe que esa persona tiene una perspectiva distinta que te pueda ayudar. Esa persona ya vivió lo que tú estás viviendo para poderte ayudar. Entonces, el acompañamiento es importante. Y para eso diré, estoy yo acá para apoyarte. En ese momento en que tú te sientas mal, en el momento en que no sepas qué hacer, en el momento en que necesites una mano, o no sé, pero yo estoy acá para ti. No estás solo, porque a la par que tú estás mejorando, yo también estoy mejorando, ¿no? Acá nadie es perfecto. Acá todos estamos todos los días de nuestra vida hasta morir en constante crecimiento. Inclusivemente el día de nuestra muerte no hemos terminado de aprender quizás todo, pero nunca dejamos de aprender en los años que estamos vivos. Entonces yo estoy aquí para agarrarte la mano e ir como equipo, para apoyarnos, para crecer. Todo lo que yo aprenda en este camino, todo lo que yo sepa, todo lo que yo piense, todo lo que vea en tal libro, en tal conferencia, en tal podcast, en tal video, tal X cosa, X manera de poder adquirir conocimiento, te lo voy a hacer saber a ti, porque me parece valioso y me parece que tanto a mí como lo estoy implementando para salir adelante, te puede servir a ti y podemos ir como un equipo. No estás solo, hermano, hermana, quien me está escuchando. De verdad que este camino es hermoso, pero no estás solo. Al final de todo siempre hay una luz a través del túnel. No te sientas mal si por momentos claudicas, si por momentos caes, que no estás solo en este mundo, que muchas personas como tú quieren superarse y que entre todos nos podemos apoyar. No estás solo. Espera. Y antes que me olvide, Jesús, lo prometido es deuda. El próximo episodio será para ti. Como una petición personal que me hiciste hacia mí, sacaré un episodio hablando de mi experiencia de cómo salí de un momento, por así decirlo, depresivo. Nos vemos ahí, hermano mío.